Al estilo de la palabra. Al estilo de la palabra. Creado para proclamar con poder y autoridad la palabra de salvación, fe y esperanza para tu vida. Al estilo de la palabra. Al estilo de la palabra. Inicia ahora con su anfitrión, el pastor Iván Vindas. Bienvenidos. Hebreos capítulo 11, versículo 2. Hebreos capítulo 11, versículo 2 dice: por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por muchos años hemos aprendido que tenemos que tener testimonio de moral. Pero una de las cosas que Dios quiere de ti y de mí es que tengamos testimonio de la fe que tú y yo tenemos. Siempre nos han enseñado que debemos dar un buen testimonio moral de no tomar, no mentir, no fumar, no adulterar, no fornicar. Pero ustedes saben que una persona que no sea cristiana puede dar un testimonio de moral. Pero lo único que nos puede a nosotros mostrar que somos verdaderamente hijos de Dios es que tengamos un testimonio de nuestra fe. Un hombre, por ejemplo, como Noé, tenía testimonio de moral, porque la Biblia dice que no era un hombre justo ante los ojos de Dios y que no había en la tierra en ese momento. La Biblia relata un hombre con la semejanza de los atributos morales que Noé tenía. Pero Noé dio testimonio no solo de su moral, Noé dio testimonio de su fe. Imagínate que a ti, yo quiero que te pongas en las sandalias de Noé por un minuto y que Dios te pida que hagas algo que nunca has visto. Que porque iba a llover, iba a venir un diluvio. Y entonces si Noé le hubiera preguntado a Dios: ¿y qué es un diluvio? Es lluvia. ¿Y qué es lluvia? Agua cayendo del cielo. ¿Y qué es agua cayendo del cielo? Porque en aquel momento nunca había llovido sobre la tierra. Dios le pidió a Noé que hiciera algo que nunca había visto. Por 120 años Noé predicó de algo que iba a suceder que nadie había visto. Y Noé mostró su fe no solo con su prédica. ¿Con qué mostró Noé su fe? Con sus obras, con sus hechos. Construir un barco de la semejanza que Noé lo construyó, pensando en o creyendo en que lo que Dios dijo iba a suceder, que cayera agua del cielo, cosa que nunca había sucedido. Cuando nosotros tenemos testimonio de nuestra fe, la gente va a querer hacerse hijos de Dios. Pero si solo queremos tener testimonio de nuestra moral, ¿en qué nos diferenciamos con otras religiones? ¿Quién no sabe que hacer lo malo trae consecuencias negativas? Pero si hay algo que Dios necesita de ti y de mí, es que seamos gente que demos fruto de nuestra fe. Yo quiero hacer una pregunta aquí: ¿cuántos de los que están aquí tienen fe? Te hago una pregunta: ¿tu fe es una fe viva o es una fe muerta? La Biblia dice que la fe muerta es aquella que no tiene obras, que tiene palabras pero no obras, no hechos. Esa es la fe muerta. Gente que dice amén, yo le creo a Dios, pero no tiene evidencias en su estilo de vida, que son gente de fe. La fe viva es esa fe que tiene obras, que tiene hechos. Que la única forma de que tú puedas ver la manifestación del poder de Dios en la tierra es a través de tu fe. No existe, señoras y señores, no existe. Quiero que esto te lo metas en tu mente. No existe ninguna fórmula para ver el reino de los cielos manifestarse en nuestras vidas, matrimonios, empresas, negocios, salud, si no es a través de la fe. Entonces, si yo decido, y esta es la introducción del mensaje, si tú sentado allí hoy dices: Pastor Iván, yo decido a partir de hoy dar testimonio de la fe. No solo voy a seguir dando testimonio de mi moral por ser hijo de Dios, sino que acompañado al testimonio de mi moral, yo voy a dar testimonio de mi fe. Y voy a mostrar la existencia de Dios a través de mis hechos, a través de mis obras de fe, a través de las obras y de los hechos que yo puedo hacer en todas las áreas de mi vida. Ahora recuerda que el más beneficiado de todo esto vas a ser tú mismo. El más beneficiado por tener fe eres tú. Yo quiero que levantes tu mano derecha y digas conmigo: a partir de hoy yo decido tener obras, evidencias, hechos de mi fe en Dios. Cuando tu mente te dice no se puede,
Cuando la razón humana cierra puertas, es donde la fe dice: tranquilo, vamos a creerle a Dios y de esta Dios nos va a sacar. Tranquilo, tu matrimonio va a sobrevivir de esta crisis que estamos atravesando. Tranquilo, de esta enfermedad que te han diagnosticado, de esta enfermedad por la llaga de Cristo te sana. No te preocupes, de este trabajo que te despidieron, 5 ofertas de trabajo mejores vas a tener, porque donde la razón nos abandona es donde la fe nos echa la mano para seguir creyendo, porque la fe es para las cosas por encima de la razón, para las cosas por encima de lo natural, para las cosas que no vemos pero que imaginamos que van a suceder. Mateo capítulo 4 versículo 2 dice: después de haber ayunado Jesús 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vino a él Satanás, que es el tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, digan todos conmigo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En los momentos de necesidad es cuando tenemos que estar más alerta a las tentaciones que vengan, porque Satanás va a usar tu necesidad para traer una tentación. ¿Por qué no lo tentó en cualquier otra cosa? Porque Satanás sabía que Jesús tenía hambre. Entonces le dice: si tienes hambre, te voy a tentar en tu necesidad. Di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora yo quiero que veamos cómo Jesús enfrenta ese momento. Versículo 4. Jesús le respondió y dijo: escrito está. Digan todos conmigo: escrito está. Díganlo conmigo: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda, ¿de cuántas? La palabra que sale de la boca de Dios. Lo primero, si tú eres. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es que nunca enfrentes tus circunstancias, tus necesidades o tus tentaciones basado en lo que tú eres. No cometas ese error, porque vas a terminar perdiendo. Como soy el pastor, a mí yo no importa, soy un hombre ungido, a mí el diablo no puede conmigo porque soy pastor. Como soy profeta, como soy líder, como soy empresario, como soy abogado, como soy ingeniero, como soy médico. Bueno, como yo no soy, entonces yo no puedo. Nunca enfrentes las situaciones de la vida, tanto necesidades o sueños o tentaciones, basado en lo que tú eres. Si tú eres hijo de Dios, di que se conviertan esas piedras en pan. Satanás va a querer decirte: pero si tú eres hijo de Dios, ¿por qué no tienes trabajo? Pero si tú eres hijo de Dios, ¿por qué estás viviendo ese problema en tu matrimonio? Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué tus hijos andan así? Porque Él quiere que tú creas que tu victoria está en lo que tú eres. Y Jesús no dijo: yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Cristo vivo y poderoso, conmigo no te metas, cochino Satanás. No, ¿cómo fue que Él contestó? ¿Cómo Él contestó? Deuteronomio capítulo 8 está contestando Jesús. Jesús lo que está diciendo: mira, Satanás, en Deuteronomio capítulo 8 Moisés dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te hago una pregunta: si Jesús era Dios, ¿por qué no dijo: yo soy Dios, yo te ordeno que me sueltes? Porque cuando Jesús vino a la tierra, vino como hombre para enseñarnos que toda tentación, toda dificultad y toda prueba no se vence basado en lo que tú eres, se vence en lo que está escrito. Si Jesús, que era Dios, se sujetó a lo que está escrito, cuánto más tú y yo, nuestra fe debe de estar en lo que está escrito. Si la Biblia dice, como la Biblia dice, así nos va a suceder. Puede ser que yo no tenga plata, puede ser que yo no tenga salud, pero mi fe está en las escrituras. Y si escrito está que Dios es mi proveedor, voy a tener el dinero que hoy no tengo. Si la Biblia dice Jesús es el sanador, voy a tener la salud que hoy no tengo. Escrito está. Mi fe está en lo escrito y no en lo que yo soy. Cuando tú vives por lo que sientes, serás una persona de doble ánimo e inconstante en todas las áreas de tu vida. Pregunto: ¿Jesús sentía hambre? Pero venció lo que sentía diciendo yo soy, o diciendo escrito está. ¿Cómo te vas a enfrentar a esta vida, a los problemas de esta vida? ¿Por lo que tú eres o por lo que Dios dijo? ¿Cómo vas a tener tu victoria? ¿Por tu título universitario o por lo que Dios dijo? ¿Vas a obtener la victoria por tus emociones, por tu intelecto o por lo que Dios dijo? Te hago una pregunta: ¿dónde tiene que estar tu fe? ¿En ti como persona o tiene que estar tu fe en lo que Dios ha dicho, que es su santa
palabra. Por lo tanto, Jesús, todas las promesas que esos no quisieron recibir, aquí estoy yo para que me des todas las promesas que ellos no han querido recibir. Lo que te estoy diciendo es lo que tu abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, papá y mamá no quisieron recibir de las promesas de Dios. Pídele a Dios que ese pan es tuyo, que lo que otros están desperdiciando, que tú estás dispuesto a recibirlo, que tú sí tienes la fe para recibir, que te dé todas las promesas que debieron de haberle pasado a tu familia hace años, que tú ya estás listo para recibirlas. Cuando nosotros le pedimos algo a Dios y no nos sucede y no pasa, y pasan los días y pasan los años, no es que Dios no nos escucha. No es que Dios se olvidó de nosotros. No es que Dios solo bendice a los ricos y no a los pobres. No es que Dios solo bendice a los pobres y no a los ricos. Es una sola cosa. Jesús está preparando mi fe para recibir lo que yo quiero. Si hoy no tienes lo que quieres, es que tu fe está en el horno, donde se está cocinando, donde se está preparando para recibir todo lo que tú quieres. Y así te digo de parte de Dios, si hoy estás en tu día malo, la Biblia dice resistir al diablo y él como una gallina saldrá huyendo de vosotros. Hay que resistirlo firmes en la fe. La fe no es creer un tiempo y dejar de creer otro tiempo. Tú crees, es muy fácil creer cuando todo sale, pero la verdadera fe es cuando tú la tienes, cuando Jesús no contesta, cuando te dice perrilla, cuando dice el pan es para los hijos, dice sí, no me importa, pero tu palabra es la que me alumbra en estos momentos de oscuridad. No tengo dinero, pero tengo la fe de que Dios va a proveer todo lo que me hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Estoy alumbrando mi camino. Estoy enfermo, pero tengo la fe que dice Isaías 53, por su llaga fuimos nosotros curados. En los momentos de oscuridad es cuando los hijos de Dios hablamos más como Él habla, y cuando hablamos más cuando Él habla, alumbraremos nuestro camino, y cuando alumbremos nuestro camino tendremos claro nuestra dirección hasta que llegue el amanecer y diremos llegué hasta aquí, llegué hasta este día, porque hubo un momento de oscuridad que logré pasar con la luz de la palabra de Dios. Al oír esto, Jesús se maravilló. Digan todos conmigo, maravilló. En la historia la mujer cananea dice que Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Ahora la Biblia dice que Jesús dijo del centurión que se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que aún en Israel he hallado tanta fe. Señoras y señores, las dos personas bíblicamente que sorprendieron a Jesús, yo quiero que se ponga a pensar, sorprender al Todopoderoso, al que hizo los cielos y la tierra, el que estaba antes desde el principio y antes del fin. A ese, dos personajes bíblicos que no eran judíos lo sorprendieron por su fe: la mujer cananea y el centurión romano. Y esto Dios lo dejó escrito como evidencia de que no se necesita ser judío para recibir las promesas que Dios tiene, porque las promesas que Dios tiene son para judíos y para gentiles. Digan conmigo, si el romano pudo, si la cananea pudo, yo también puedo. Ahora, ya descubrimos que la cananea, por su perseverancia y paciencia, Jesús le dijo, grande es tu fe. Pero que un romano que la Biblia describe que tuvo vergüenza de que Jesús viniera a su casa, que Jesús se maravillara de él, es digno que estudiemos del romano. Siempre enseñamos de Jesús, pero en esta historia, ¿por qué no le pegamos una miradita de qué fue lo que el romano hizo para que Jesús se maravillara de él? Y aprendamos de la fe del romano. Versículo 3 de este mismo capítulo 7. Cuando el centurión romano oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniera y sanara a su siervo. Estos ancianos vinieron a Jesús y le dijeron con solicitud: es digno que tú le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Míreme acá,
El argumento que los ancianos estaban utilizando para que Jesús viniera a hacerle el milagro al romano, al centurión romano, era su bondad, sus buenas obras, que amaba a Israel, que les había construido una iglesia. En otras palabras, por la plata, los ancianos querían que Jesús fuera a la casa del romano, porque para ellos era un hombre muy importante en su tradición o en su religión. Entonces el argumento que le dan es este, versículo 6. Y dice la Biblia: y Jesús fue. Pregunta: ¿es Jesús un interesado que, como el tipo tenía plata, daba ofrendas y había construido iglesias, no replicó nada para irse a hacerle el milagro a su siervo? Y que a la mujer cananea hasta la trató de perrilla. ¿Es que Jesús era un interesado? No, señores. La razón del por qué Jesús a la cananea no le hizo el milagro cuando ella quería, y esto es poderoso, y la razón del por qué sí le hizo el milagro o se fue inmediatamente, hizo caso a irse a la casa del centurión romano, es lo siguiente: todos los judíos estaban sometidos bajo el imperio romano, y los romanos tenían autoridad sobre los judíos. Entonces llama el centurión romano a los que están bajo la autoridad de él, los sometidos bajo su autoridad, que son los ancianos de Israel, y dicen: vengan acá, vayan y tráiganme a Jesús el esclavo. Porque Jesús, al nacer en Israel, nació bajo el imperio romano de esclavitud. Entonces vayan y lo traen. Cuando Jesús llega, cuando los ancianos llegan, tratan de convencer a Jesús por la plata que tiene el romano. Pero cuando Jesús escucha que es un centurión romano, que es una autoridad la que lo está mandando a llamar, Jesús se fue sin decir nada, porque Jesús enseñó que al César hay que darle lo que es de César. Que si te piden ir 1 milla, tú tienes que ir 2. La tradición decía que si un romano va cargando un saco y se topa un judío, la ley le permitía decirle: judío, venga acá, lléveme esta carga 1 milla, porque era la ley. Entonces tenía que darle la carga, y el otro tenía que cargar 1 milla porque un romano se lo estaba obligando. Entonces Jesús, cuando escucha que es un centurión, Jesús dice: yo obedezco, porque yo estoy bajo el principio de sometimiento a la autoridad, siendo Jesús. Escrito está: así como tengo la fe de vencer al diablo en la tentación. Esto, lo que voy a decir, es una revelación, escúchela. Como tengo la fe para obedecer a lo que está escrito para vencer la tentación, la Biblia dice que tengo que vivir de toda palabra que sale de la boca. Y así como vivo de la escritura que dice: no solo vivirá el hombre de pan, sino de la palabra de Dios, también vivo de la escritura que dice: someteos a todas las autoridades. ¿Quieres tener fe para que Dios te bendiga? Usa toda la escritura, no solo la que te conviene. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole, y aquí viene una revelación: ¿cómo le dijo el centurión a Jesús? ¿Cómo le dijo? Vean todos conmigo: Señor. ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? No te molestes, pues no soy digno que entres bajo mi techo. Entonces, mira lo que pasa. El centurión manda a llamar a Jesús el esclavo. Cuando Jesús el esclavo viene, el centurión lo reconoce como Jesús el Señor. El centurión dice: tú estás aquí porque yo tengo autoridad sobre ti, pero ahora eres tú el que tiene autoridad sobre mí, porque tú eres Señor. Di la palabra y mi siervo será sano. Porque como yo te mandé a traer y obedeciste, ahora yo me someto bajo tu autoridad. Yo soy romano sobre un judío, pero ahora tú eres el Señor sobre un gentil. Di la palabra y mi siervo será sano. Escucha,
Esto fue lo que maravilló literalmente a Jesús. Versículo 8. Versículo 8. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Agárrela. Y digo, imaginemos que están los ancianos, y digo a este, refiriéndome al anciano, ve y tráeme a Jesús. ¿Y qué hizo el anciano judío? Va. Luego le digo a Jesús el esclavo, ven, y Jesús el esclavo viene. Y digo a mi siervo, que es el que está enfermo, haz esto, y lo hace. Y en el verso 9 Jesús dice, y se maravilló Jesús y dijo, en todo Israel no he encontrado tanta fe. La fe del centurión estaba en la autoridad que él como centurión tenía sobre Jesús el esclavo, y la fe en la autoridad que Jesús tenía como Jesús el Señor. La historia termina que Jesús le dice que se haga como has dicho, porque el que habla con autoridad podrá ver los resultados de sus confesiones de autoridad. Ahora míreme acá. Tú y yo no podemos mandar al Señor, pero sí podemos mandar al espíritu de enfermedad en el nombre de ese Señor. Porque el que reconoce a Jesús como el Señor tiene la autoridad de ese Señor. Escrito está que en el nombre de Jesús se tiene que doblar toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesús es que Jesús se hizo esclavo para poderse convertir en Señor. Toda la creación le tiene que dar gloria a Dios. Es una orden. Y me dice el Señor, hijo, los ángeles caídos llamados demonios, ¿quién los creó? Pues tú, Señor. Muy bien. ¿Y qué dice mi palabra? Que toda la creación te tiene que dar gloria. Y me dice, ¿cómo me da gloria un demonio? El demonio no puede levantar las manos y decirle hoy la gloria al Padre. Dije, no, Señor. ¿Sabes cómo un demonio me da gloria? Cuando en el nombre de mi hijo tú lo reprendes y él se va. Porque cuando él se va, me está dando la gloria de que yo soy el Señor de señores y el Rey de reyes. Así que ve y reprende los demonios, porque ellos se sujetan, porque son mi creación. Entonces yo le hablo a la enfermedad en el nombre de Jesús y ella se tiene que ir, porque ella le tiene que dar gloria a Dios huyendo. Nada de lo creado es más grande que el Creador. Nada de lo creado es más grande que el Creador. Ángeles, querubines, principados y potestades, Lucifer, lo que sea, nada es más grande que el poder del Creador. Y en el nombre de la autoridad de Jesús se tienen que ir de nuestras vidas. Oh, dáselo fuerte, por favor. Así que termino mi prédica diciendo: usa la autoridad de hijo de Dios con la fe en su nombre, de que lo que tú digas, hecho está, porque escrito está. Estamos a tus órdenes por medio del 2250-2391 o en www.ivanvindas.org. Te esperamos al estilo de la palabra.